Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y hoy veremos los materiales que me han mandado desde la web Craftspire. Quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a ver en el vídeo de hoy son toda una novedad para mí y me los envían desde la web Craftspire. Es una web especializada en sellos de lacre, con infinidad de materiales. Ya os digo que yo me volví loca trasteando entre todos. Pero básicamente, aunque tienen un poquito de papelería e incluso algunos troqueles, están especializados en sellos de lacre y todos los materiales que se necesitan para realizar esta técnica. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero si no, os animo a que os deis una vuelta por la web porque es amplísima. Tienen diferentes opciones y pestañas en función de lo que necesitemos, bien sean herramientas, ceras, kits de iniciación. Cuando nos vamos al mundo sello es infinito, aunque lo tienen muy bien separado por temáticas para no volvernos locos, y tienen una opción para poder realizar nuestros propios sellos. Sí, para personalizarlos. Enviarles un diseño específico, por ejemplo con la fecha de nuestra boda, una comunión, un evento especial, un diseño propio, y ellos nos lo realizan. Bueno, si queréis saber más, pasaros por la web, os dejaré los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo y vamos a ver ya lo que me han enviado. Vamos a sacar todos los artículos de los paquetes individuales en los que vienen envueltos y verlos en detalle. Artículos duros, rígidos, que es muy complicado y complejo que se estropeen en el envío y la manipulación. Pero es cierto que, por ejemplo, las velas que vienen como recambio al set de iniciación que he pedido, vienen un poquito machacadas. No importa porque van a seguir funcionando igual, pero bueno, quizás el empaquetado o el trato que le dan en las empresas de transportes pues no es el más adecuado. La cajita, como veis, también viene un poquito machacada. Pero bueno, los artículos por dentro, que es lo importante, vienen en perfecto estado. Todos estos artículos han tardado aproximadamente un mes, mes y medio en llegar. Si vais a realizar algún pedido, tenedlo en cuenta. Voy a empezar con el set de iniciación que me he pedido. Yo no había trabajado nunca con sellos de lacre hasta ahora, de manera que necesitaba un poquito de todo. Y ellos disponen en la web de muchas opciones diferentes en función de qué queramos o necesitemos. Lo que para mí era básico era este aparatito o calienta llamas, no sé bien cómo llamarlo, seguro que tiene un nombre muchísimo más técnico del que yo le estoy otorgando, pero bueno, necesitaba un soporte sobre el que colocar el cacito y que me ayudara a disolver el lacre. Es totalmente prescindible, podemos directamente colocar la cucharilla que viene en el blister encima de la llama, pero bueno, una que es un poco comodona. Pues bien, vienen estas dos opciones con una velita y 4 velas adicionales. Y como estáis viendo, las adicionales son un poquito más pequeñas, pero vamos, que aquí sí que os digo que os sirve cualquiera que tengáis en casa de este tipo, incluso las que tienen perfume, y así aromatizamos. El lacre. Bueno, pues como tampoco tenía, existen diferentes opciones en la web. No sé si lo conocéis, pero os lo digo. Hay un lacre de colores sólidos con forma de vela que se van calentando y según se va derritiendo el lacre, se va colocando sobre la superficie y estampamos. Me parecía una opción diferente y quizás más difícil para empezar, así que escogí uno de los blisters de multicolor con pequeños lacres chiquititos. Vienen 100 unidades de diferentes colores, hay opciones para combinar otros colores dentro de la web. Yo he escogido este y los probaremos, claro. Tenemos la mini estufa, el lacre, la cucharilla y necesitamos un sello. Bueno, pues la opción que yo he elegido dentro de la amplísima gama que tienen en la web, porque yo no he visto en mi vida que existan sellos para lacre con tan amplia gama de diseños, pues yo me fui a lo que va conmigo, un Made with Love. Algo muy básico. Quizás pensando en la Navidad debería haber escogido algo más propio de la temporada. Como estáis viendo, son independientes. Por un lado va el bastón o palito o mango y por el otro el sello que podremos intercambiar una vez que vayamos acumulando diferentes sellos para estampar.
Ya no necesitaría nada más, pero fui caprichosa y me pedí un mango diferente, que también los encontráis en la web con multitud de formas y diferentes materiales para tener los sellos y poder disponer de uno u otro y estampar a la vez en el caso de querer o que sea necesario. Y no me pude resistir a un handmade. Es un sello que me chifla y que podré poner cada vez que envíe a partir de ahora una misiva o un paquete de regalo, por ejemplo. Quizás vaya siendo menos típico enviar cartas actualmente, pero para un empaquetado puede quedar exactamente igual de bonito. Y si nos metemos en el mundo sellos de lacre, descubrimos que hay un montón de opciones. Entre ellas, utilizar rotuladores para decorar una vez que hemos pegado nuestro sello de lacre. Y por ello me mandan en ese set de iniciación 2 rotuladores de colores metálicos, oro y plata, de la marca Staedtler. Nos cuentan que es tinta al agua, que no huele, que el color es opaco, incluso nos sirve para colores oscuros, con lo cual va a cubrir el color de fondo que tenga nuestro sello, y que la tinta es resistente a la luz e indeleble, básicamente que no se quita una vez que hayamos pintado sobre el lacre. Probaremos. Bueno, pues introducimos y probamos un nuevo material aquí en el canal, que le tenía muchas ganas porque es totalmente novedoso para mí. Pero es que en el mundo manualidades, handmade, artesanía, todo es posible. Así que, ¿por qué no? En las próximas semanas probaremos estos sellos y materiales que me han enviado desde Craspire. Os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo por si estáis interesados en echarle un ojillo y cotillear un poco los diferentes materiales de que disponen. Y ya me despido. Nos veremos esta semana con una nueva y creativa idea. ¡Chao!